primer lugar, agradecer al Consejo General la organización de estas tardes de Contar para poder dar visibilidad a las ponencias, a las comunicaciones técnicas que se prepararon para Contar Ibiza 2020. Y bueno, en mi caso os voy a presentar un estudio comparativo de la calidad del aire interior de dos viviendas que tienen unas características muy peculiares y que, bueno, la verdad es que dan unos resultados que son muy sorprendentes y que son interesantes de cara a futuros estudios en este campo de la calidad del aire interior que ahora tan de moda lo tenemos. Bueno, el estudio se basa principalmente en el análisis de la calidad del aire interior de dos viviendas que están ubicadas en el mismo barrio en Zaragoza, en un barrio del sur, en el barrio de Valdespartera. Uno es el que tenemos en la izquierda, es un edificio bioclimático construido en los años 2008-2009 y el otro es un edificio plurifamiliar con viviendas certificadas Passive House. Entonces, lo que se pretendía con este estudio es hacer un análisis de la concentración de CO2 y de otros parámetros que determinan la calidad del aire y el confort interno y un poco la salud de los ocupantes dentro del edificio, pero bajo el supuesto de que fueran las mismas personas y en unas condiciones tanto de ambiente exterior como de superficie de las estancias que fueran completamente similares. Entonces es un poco lo diferente, digamos, y la novedad que aporta este estudio, ¿no? Para mayor rigurosidad del mismo. Entonces, bueno, en cuanto a las características de las instalaciones, bueno, pues si vemos el edificio bioclimático, se caracteriza sobre todo por tener unos invernaderos al sur, el edificio, la orientación es norte-sur, con una inclinación de 15 grados al oeste, el edificio bioclimático, y tiene unos invernaderos, tiene una capacidad de captación importante, con un muro acumulador de termoarcilla rugoso de color oscuro, pues que le da una absortancia también bastante importante. Luego el edificio de la derecha es un edificio construido en el año 2019, certificado Passive House a final del año 2019 y que, bueno, pues incorpora todas las novedades de este sistema que, como todos conocemos, es un sistema de alta eficiencia energética. En cuanto a las características de las instalaciones, pues el primer edificio, el edificio bioclimático, no tiene ningún tipo de renovación de aire, ¿de acuerdo? Más allá de la ventilación natural que le proporcionan las ventanas o el tiro de la campana extractora o los zoom de los baños. Y luego, en cuanto al edificio Passive House, pues tiene un sistema de ventilación mecánica, que es este de aquí de la izquierda, con recuperación de calor, ¿de acuerdo? Pues esta es una de las toberas de impulsión y luego la producción tanto de calefacción como de refrigeración como de agua caliente sanitaria es eléctrica y se produce por una máquina de aerotermia que figura aquí. La máquina de ventilación es de la marca Sieber y la aerotermia es de Panasonic, en el caso del estudio. Bueno, los objetivos de la investigación fueron analizar la calidad del aire interior en idénticos supuestos, pues como hemos comentado antes, eran las mismas personas en una situación A y un mes después se comenzó a analizar las mismas personas en la situación B. Entonces se hace la evolución del comportamiento de CO2 durante todas las horas del día con una toma de muestras cada 10 minutos. También se hace la evaluación de cómo evoluciona la concentración de formaldehído. También se analiza cómo varía la humedad relativa en diversos supuestos, la temperatura y luego, por último, pues con todas estas variables también se hace una comparación del consumo de energía durante un año completo y en las épocas de invierno para ver un poco cómo ha funcionado, ¿no? Y si a lo mejor hay que pagar un peaje energético para tener una mejor calidad del aire o no. Bueno, en cuanto a la metodología, pues bueno, lo que volver a resaltar que la novedad que aporta este estudio sobre otros es, en primer lugar, bueno, se realizó en el año 2019 y, bueno, pues son estudios que actualmente tienen gran actualidad por todo el problema que hemos tenido de la pandemia de COVID, ¿no? Y luego, pues en lo que se ha ido detectando que la transmisión principal es por aerosoles y entonces la única forma de mitigar esta transmisión por aerosoles es tener una correcta ventilación, ¿no? Y para medir una correcta ventilación, pues eso de alguna forma los técnicos tenemos que tecnificarlo y por eso se utilizan los parámetros de concentración de CO2. Entonces,
repito, un poco lo que aporta de novedoso este estudio es que se realiza en 2 estancias de la primera vivienda y las mismas 2 estancias de la segunda vivienda. Entonces son las mismas personas. Es un matrimonio de edad media y luego un niño de 4 años. Entonces, estas personas vivían, vivían al principio en la vivienda bioclimática y luego se mudaron a la vivienda, digamos, certificada Passive House, y entonces por eso fue posible hacer el estudio bajo estas premisas de que fueran, pues eso, digamos, los mismos productores de CO2, y luego también se daba la característica de que las habitaciones en cuanto a superficie son muy similares y las condiciones exteriores también, porque es el mismo barrio y es un barrio bastante despejado de tráfico y de otros contaminantes que pudieran distorsionar el estudio. Para la captación de datos se han utilizado medidores Mica, que están comercializados por la empresa Inbiot, que una de las personas que está detrás de la empresa Inbiot es María Figols, que ha sido una panelista de la que habéis podido disfrutar pues hace escasos minutos en este mismo evento. Bueno, entonces, en cuanto a la metodología, en las condiciones de partida se han tomado datos de concentración, formaldehídos, humedad y temperatura en las 2 habitaciones, en los 2 supuestos. En las habitaciones, todas las habitaciones donde se han tomado los datos son orientación norte, que están giradas al oeste unos 15 grados, más o menos 10-15 grados. La toma de datos se ha producido durante 10 minutos, o sea, cada 10 minutos, perdón, y durante un número significativo de días en ambos casos para eliminar cualquier sesgo que pudiese haber. Y bueno, pues con todo esto, los resultados, para entender los resultados, pues se clasifican así. La habitación 1.1 es la habitación de la vivienda bioclimática del dormitorio de matrimonio. La habitación 2.1 es la vivienda Passive House del dormitorio de matrimonio. La 1.2, la vivienda bioclimática del niño de 4 años. Y la 2.2, el dormitorio del niño de 4 años en la vivienda Passive House. Entonces, los resultados son estos. Si analizamos la concentración de la habitación de matrimonio en la primera vivienda, que repito, es una vivienda construida en los años 2008, el proyecto era precódigo técnico, pero justo antes, entonces no tiene ventilación, entonces vemos que por la noche, ¿vale? Pues superamos ampliamente los 3.500 ppm de CO2. Entonces, superar esta cantidad, esta concentración de CO2, pues estamos ya en unos límites que pueden considerarse nocivos, porque todo lo que sobrepasan los 2.000, 2.500 ppm de CO2, estamos ya en unas concentraciones que, si bien no son peligrosas de una forma inmediata para el cuerpo humano, pues evidentemente ya estamos en unos niveles que son nocivos. Entonces, si nos fijamos aquí en la tabla, vemos que en la habitación, digamos, de las 2 personas adultas, en la vivienda bioclimática, el promedio durante la noche son 3.379 ppm de CO2, y en la vivienda Passive House, en la misma habitación, son 1.007. ¿De acuerdo? Estamos viendo que es menos de 3 veces. Si nos fijamos en la habitación del niño de 4 años, pues por la menor concentración, la menor producción de CO2, pues tiene un promedio durante la noche de 2.266 en la primera vivienda bioclimática, y en la Passive House, que tiene ventilación mecánica, pues estamos en 821. Vemos que la diferencia es muy significativa. Aquí podemos ver el resultado de la gráfica de la concentración de CO2 en la vivienda Passive House para la habitación de matrimonio, que vemos que, bueno, pues se mueven unos niveles muy inferiores, pero realmente lo que resulta significativo es cuando comparamos ambas gráficas, ¿no? Y entonces tenemos esto. Esto es un poco la fotografía de lo que pasa realmente con las mismas personas en una situación muy similar, de acuerdo, cuando tenemos una adecuada ventilación y cuando no. Entonces, pues la calidad del sueño que pueden disfrutar estas personas por la capacidad de oxigenación que tienen durante la noche, pues en esta situación con una concentración de CO2 pues 3,5 veces inferior a esta, pues la verdad es que es algo sorprendente o no sé, impresionante, porque ya os digo que esto a la larga pues tiene muchas afecciones, tanto en la calidad de sueño como en la capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Si analizamos los mismos resultados en la habitación de un niño, pues vemos estos resultados, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues todos aquellos estudios que vinculan
pues una mejor oxigenación por la noche a una mayor calidad de sueño, pues etcétera, pues en esta gráfica quedan muy patentes, ¿no? Aparte, hay otra cosa, yo creo que en nuestro sector no mandamos suficientes mensajes emocionales, y entonces viendo esta gráfica se me ocurre un mensaje muy emocional, que es que si tú quieres que tu hijo rinda en los estudios y se concentre más y tal, pues bueno, proporcionale un ambiente de estudio con una baja concentración de CO2, porque eso, y está más que testado, va a redundar en una mayor concentración, una capacidad de concentración para él. Bueno, si analizamos la humedad relativa, esto tiene mucha importancia porque conseguir una baja concentración de CO2 no tiene que ser relativamente complicada, porque simplemente pues, podemos abrir ventanas, etcétera. Lo que pasa es que aquí lo que se trata de garantizar es un tridente equilibrado entre concentración de CO2, humedad relativa y temperatura. En Zaragoza tenemos un problema en invierno, que cuando entra cierzo, que es un viento de noroeste muy fuerte, es un viento muy seco, entonces en las viviendas que tenemos infiltraciones, si le sumas la calefacción, o sea, como entra mucha infiltración de aire frío y seco, pues necesitas aportar mucha más calefacción. Entonces esto reseca todavía más el ambiente y entonces tenemos concentraciones de humedad muchos días del 30% o incluso menores. Entonces esto pues da una sensación de disconfort y lo sufrimos todo el mundo aquí en Zaragoza, muy importante, ¿no? Entonces esta es la concentración el mes de enero de media entre ambas viviendas, esta es la bioclimática y esta es la Passive House. Entonces vemos que el nivel de humedad de humedad relativa de una y otra pues no tienen comparación. Y aquí estamos hablando ya directamente de confort a la hora de o habitabilidad de la vivienda. Si hablamos del resultado en el formaldehído, aquí no había diferencias significativas entre ambas viviendas, pero esta gráfica es muy curiosa. Esta es la media de muchos días de la concentración de formaldehído. Entonces, este pico de aquí se debe a que tanto él como ella se echaban la colonia y entonces esto es un pico que detecta la colonia o el perfume diario que se echan. Y este de aquí es que pues tenían una persona que les iba a ayudar a limpiar la casa los viernes y entonces pues fregaba con lejía el suelo de la habitación y entonces se producía un pico tremendo. Este pico es como por 7. Lo que pasa es que como solo va un día a la semana, pues se divide. Entonces, imaginaros ese viernes hasta dónde llegaba la concentración de formaldehído. Es muy curioso los resultados que arroja esto. Bueno, en cuanto a la evolución de la temperatura, simplemente decir que la temperatura en la vivienda Passive House en todo el mes de enero pues tuvo desde el punto más elevado al punto inferior un gradiente de temperatura de 1,4 grados. Y en la otra vivienda pues llegó a un gradiente de 5 grados, ¿no? Entre el momento de temperatura más baja a temperatura más alta. Y ya por último, pues vamos a ver cómo ha resultado el consumo de energía. Esto ya, es decir, está un poco aparte de la comunicación porque ya tenemos datos del 2020. Entonces, si nos fijamos un poco cómo funcionan por los diferentes, elementos de consumo de energía, vemos que en calefacción prácticamente el consumo de la vivienda Passive House y en superficie es mayor esta vivienda que la bioclimática. Pues prácticamente es inexistente. ¿De acuerdo? En refrigeración los dos son muy bajos, en ACS pues es como 3 veces menos y en consumo eléctrico de otros usos pues son similares, quizá la vivienda Passive House es un poco mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comparándolos, pues aquí tenemos las gráficas que se comparan perfectamente. Aquí vemos un poco la distribución de consumos por tipología y un poco para finalizar, bueno, pues simplemente decir que este estudio, bueno, lo que arrojó es que la concentración de CO2 es 3 veces menor en una vivienda con ventilación mecánica con recuperación de calor. Que la humedad en invierno es mucho más saludable en edificios de alta hermeticidad, ¿de acuerdo? De alta hermeticidad, porque lo que nos hace es que nos evita que nos entren las infiltraciones indeseadas y nosotros tenemos el aire con un sistema de ventilación mecánica con recuperación de alta eficiencia, pues atemperado a las condiciones que se necesitan.
Luego se puede asegurar en épocas climáticamente extremas un buen tridente de humedad, temperatura y concentración de CO2, que es lo que te da, por un lado, el confort y por otro, digamos, los condicionantes de mejora de la salud dentro del edificio, y luego el consumo de energía en las instalaciones térmicas es 6 veces menor en la vivienda Passive House que en la vivienda bioclimática, que a nivel de calefacción y de agua caliente se comporta muy bien. Y luego ya por último es una reflexión que la salud en los edificios se ha convertido en un tema capital. Se ha convertido en un tema capital. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización de Contar Ibiza 2020 porque fueron visionarios en el 2019 y eligieron un tema, o sea, un lema para una temática y un lema para el Congreso, que era ellos sanos, nosotros también, que fue absolutamente premonitorio de lo que iba a pasar después. Entonces, oye, pues mi total felicitación y reconocimiento por esto, porque nos ha permitido pues, elaborar unas comunicaciones técnicas que luego, en base a, digamos, como base con estas comunicaciones y con los estudios posteriores, pues nos han permitido pues, realizar otro tipo de iniciativas, como la calculadora de emisiones de CO2 que lanzamos desde Zaragoza en Navidad de este año y que ha tenido más de 150.000 pues eso, cálculos realizados con ella y que ha sido muy interesante y que yo creo que han posicionado a la profesión de la arquitectura técnica en este aspecto de la salud en los edificios pues en un punto muy interesante, ¿no? Y luego también decir que desde el punto de vista con la pandemia de COVID-19, los usuarios ahora valoran muchísimo más todo lo que tiene que ver con la calidad del aire interior. Entonces esto, desde el punto de vista de rehabilitación y reposicionamiento de activos inmobiliarios, pues nos va a ofrecer unas oportunidades muy interesantes de cara a futuro. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias y aquí me despido.